Abramos las escrituras en Isaías 58:12, por favor, hermanos, antes de empezar nuestro tema. Isaías 58:12. Cuando lo tengan, por favor, díganme un amén. Y dice la palabra de Dios: y a los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, hemos sido llamados en este tiempo profético para restablecer las normas, estatutos y mandamientos de Dios. Y el tema que escogí para mi tema se llama una profecía condicional en los diagramas proféticos, de 1843 y 1850. Hoy vamos a estudiar el último ay en la profecía actual. Escribió el Espíritu Profecía: la promesa del segundo advenimiento de Cristo se volvió una gran esperanza de los cristianos de todas las épocas. De hecho, ese es el clímax de todas las profecías bíblicas, desde los tiempos antiguos hasta nuestros días. Tal profecía fue intensamente proclamada por los apóstoles, que rápidamente guardaron su cumplimiento, y a lo largo de los siglos se volvió la profecía más estudiada de la palabra de Dios. Si esto realmente fuera cierto, hermanos, no habría tantas denominaciones, solo habría una denominación que espera el segundo advenimiento de Jesús. ¿Y quién es esa? Es la única iglesia que espera el advenimiento de Jesús. Todos dicen que lo esperan, mas sin embargo no se les enseñan que Jesús está a las puertas, no se les enseña en qué momento de la profecía estamos, y somos el único pueblo que entendemos a cabal las profecías, y nosotros predicamos que Jesús, su segunda venida es inminente, es inminente. El espíritu de profecía nos dejó bien en claro dos diagramas proféticos para nuestros tiempos, el cual no se le ha hecho caso sumiso. ¿Alguien había visto esto en el tiempo de ser adventista? Muy pocos hermanos lo conocen, y lo que yo voy a decir se cumplió conmigo esta profecía. Dice el Espíritu de Profecía que tan solo de ver los diagramas, dice, tu mente te lleva al cielo. Y cuando yo vi esos diagramas, se los vi a un hermano, al hermano Carlos. Terminando la comida, yo le iba ayudando con algo para ponerlo en su cajuela, ¿verdad? Cuando él abrió su cajuela, me encontré con estos diagramas allí en su cajuela, y yo le dije, hey, ¿qué son esos? Y me dice, no los conoces. Le digo, no. Me dice, son los diagramas proféticos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y solo lo agarré y me dice, llévatelo, sácale una copia. Y nunca lo estudié, o sea, ni siquiera lo leía, nomás me quedaba viendo en las figuras que tenía. Pero cuando lo empecé a leer, empecé a descubrir en qué momento de la profecía nos encontramos. Miren lo que dice en Isaías 28:9, el texto que fue para nuestra lectura bíblica. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Dice, a los destetados, a los arrancados de pecho. Versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. ¿Cuál es el estudio adventista que tiene para interpretar la Biblia? La hermenéutica, que es un gran error, hermanos. La hermenéutica viene del dios Hermes. En cambio, los pioneros, ¿qué método usaron? Este método. Mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que todos vengamos y caigamos, hermanos, al conocimiento. Y dice, ¿quién enseñará ciencia y a quién hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de pecho. En la mayoría de nosotros, cuando nos convertimos en adventistas del séptimo día, ¿qué es lo primero que nos dan? La fe de Jesús. Eso es, como dicen, eres un bebé de leche
para que entendamos la doctrina simple. Pero dice, ¿quién va a enseñar ciencia? Lo leímos en Isaías 58:9. Somos reparadores de portillos, hermanos. Tenemos que enseñar todo lo que nuestros pioneros enseñaron. El primer diagrama de 1843, el segundo diagrama de 1850, y Daniel lo dice en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella, ¿qué dice? Este libro, ¿verdad? ¿Cuál libro, hermanos? ¿Cuál libro? Daniel. El de Daniel, especialmente el de Daniel. Y dice, hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué dice? Se aumentará. La Iglesia Adventista ha dicho que sí, cierto, ha aumentado el saber bíblico. Eso es correcto. Pero también ha aumentado la ciencia, hermanos. Acuérdense que el enemigo siempre imitará a Cristo. Mientras Dios aumenta la ciencia del saber, ¿qué es el enemigo? Aumenta la ciencia. ¿Y qué dicen los científicos? En la mayoría, no existe Dios, existe solo la ciencia. Veamos lo que dice aquí. Dice, vi que los gráficos ordenados por Dios golpeaban favorablemente la mente, incluso sin una explicación. Hay algo ligero, hermoso y celestial en la presentación de los ángeles en los gráficos. La mente es casi imperceptible dirigida a Dios y al cielo. Como les comenté, hermanos, cuando ustedes ven esto por primera vez, ¿qué se les viene a la mente? Una estatua, bestias feas, terribles, unos hombres a caballo, unos ángeles con trompeta, un santuario. ¿Qué se les viene, hermanos? Se les viene el pensamiento rápido. ¿Y qué significa todo esto? ¿Y por dónde empiezo? Eso me pasó a mí. ¿Y cómo, por dónde empiezo? A mí me hubiera gustado que Juan hubiera estado en nuestro grupo con el hermano Carlos. Allí, hermanos, puro pan sólido. Puras predicaciones que si no las entendíamos, nos sentábamos a estudiar hasta que, y se hacía, no voy a decir que una legada, sino que cada quien, ustedes vieron ahorita en la escuela, no es de que aleguemos, tampoco es de que contendamos, sino que es una expresión del ser humano, decir lo que él piensa y el otro hermano dice esto, hasta que todos llegamos al conocimiento que Daniel lo dijo, cierra este libro hasta el tiempo del fin. Cuando el libro se abrió, llegó el entendimiento. ¿Y a quién se le fue a otorgar el entendimiento? A los pioneros, hermanos, al movimiento adventista del séptimo día. Dice en su palabra, ¿son ustedes misioneros en sus barrios, en sus propias familias? ¿Están buscando tener una profunda obra de reforma, progresando en donde son mejores conocidos en sus vidas tales como para ejercer influencia en casa con sus familiares y compañeros de trabajo? Pueden colgar los diagramas y mostrarlos la verdad tal como está ilustrada allí. Les menciono, hermanos, cuando nosotros conocimos estos, a Bradley llegó como que un mes después, o unos 15 días después. Pero esto todo lo entendemos. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12, lo vamos entendiendo. ¿Entendemos lo que es el santuario? ¿Entendemos el mensaje de los 3 ángeles? Yo creo que sí lo entendemos, hermanos. Y dice, cuando yo llegué a mi casa con estas pequeñitas, fui y googleé, las encontré en grande, las mandé a imprimir. Y a varios hermanos se las di y las colgué en mi casa. Y sí es cierto, mis hijos que eran más pequeñitos llegaban y les llamaba la atención, nomás se quedaban viendo, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Realmente existe una hidra? Vamos a decirle de esta manera, un dragón de 7 cabezas. Todos sabemos que no. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Ya sabemos. ¿Y a qué iglesia se la aplica? ¿Lo podemos decir abiertamente? ¿Sí? Ok, aplica a la iglesia católica. A la iglesia católica. Entonces dice, pueden enseñarle si tienen la capacidad de hacerlo. Hermanos, eso, para el que no lo sabe, te duele la cabeza entenderlo. Y gracias a Carlos que nos enseñó esto, y aún él dijo, no podemos aprenderlo en poquito tiempo, porque es mucha información, mucha información, que no se puede dar en un día.
se pueden dar en semanas, depende de ti. El Señor dice que a unos se les da más conocimiento más rápido, a otros más pequeños. Este es el otro diagrama. Este es el diagrama de 1843, el cual el movimiento adventista dice que tiene errores. Cuando Dios los diseñó y le dio a Fisher que lo escribiera y lo plasmara. Entonces no encontré el otro tripié para ponerlo. Si alguien me ayuda a agarrarlo. Y ahí póngalo por ahí, hermano. Con esto es suficiente. ¿Se dan cuenta que los dos son diferentes? Mismo Dios dijo, puso su mano en este diagrama para que el enemigo de Dios que ya estaba filtrado en la iglesia no supiera lo que iba a venir después. Pero en el de 1850, ahí plasma ya toda la verdad, la que le falta aquí. Gracias, hermano Manuelito. Traje unos ganchitos, pero pensé que se iban a pegar, pero de nada me sirvió. Ahora dice, pongan atención aquí, pueden enseñarles si tienen la capacidad de hacerlo, explicándole la historia profética y trazando las profecías, que es el fin de todas las cosas. El mejor método de interpretación que tiene la iglesia adventista, ¿cuál es? El histórico, ¿verdad? Que la historia tiene que encajar con lo bíblico. Y los métodos de interpretación de la Biblia son 10 reglas de Guillermo Miller para estudiar la Biblia correctamente. Ahora dice, al fin de todas las cosas están a las puertas. Pueden impresionarles con la santidad de la ley de Dios y mostrarle sus demandas sobre ellos. Solo poner, hermanos, un poquito de unas gráficas, incluso la ley de Dios en nuestros hogares, cuando vienen nuestras visitas o la persona que venga, solo de ver algo que tienes ahí colgado, le llama la atención. Ahora vamos a entrar a lo que dice la hermana White. Dice, el diagrama millerita de 1843, hecho por Charles Fitch, este diagrama, el que les enseñé que el hermano lo traía, de 1843, no porque haya sido hecho en el año 1843, pues por primera vez publicado en el año 1842, escuchen con atención, este es el diagrama que señalaba la venida del reino de Dios en el año 1843. La expectación de la venida del Señor en dicha fecha provocó el conocido chasco de 1843, dando comienzo al tiempo de tardanza, el cual las vírgenes cabecearon hasta que fueron despertadas en el clamor de medianoche. ¿Cuál fue el clamor de medianoche? Hermanos, ¿cuál fue el clamor de medianoche? El que dio Guillermo Miller. Despertó a las 10 vírgenes, pero todas cabecearon, mas incluso el movimiento adventista del séptimo día fue el que despertó después del gran chasco. ¿Cierto o no es cierto? Dios permitió eso, porque incluso los mismos apóstoles se chasquearon. Cuando estaba crucificado, ¿qué dijeron los apóstoles? Nosotros pensábamos que Él era el que nos iba a liberar. Nosotros creíamos que Él era el elegido para liberarlos del yugo romano. Ellos también se chasquearon. Segundo chasco, y viene un tercer chasco para nosotros, hermanos. Pero eso ya no va a ser chasco, ya va a ser una división de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. La historia siempre se ha repetido, hermanos, siempre se ha repetido. Dice, los milleritas vieron en la producción de este diagrama el cumplimiento de la profecía en Nabucot, y Jehová me respondió, dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. He visto que el diagrama de 1843, miren lo que dice aquí, fue dirigido por la mano del Señor y que no debe de ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras. ¿Dios se equivoca, hermanos? No, ¿verdad? Pero Él permite de a veces que nosotros cometamos errores. ¿Para qué? Para saber dónde fue donde nos equivocamos. ¿Dónde fue donde se equivocó Miller? ¿Solo en el evento? ¿Solo en el evento? Solo en el evento 1843, 1844, 23 al 22 de octubre. Les hago una pregunta y digo, tristemente no encontré mi libro y aquí lo repartí. Hay un libro que se llama El Movimiento Adventista, donde el pastor Longerborg, no lo puedo pronunciar bien,
Bueno, ese da toda la historia del adventismo, donde Guillermo Miller, hermanos, escuchó un predicador que venía de Europa. Él ya venía predicando 10 años antes del segundo advenimiento de Cristo, pero no tuvo el poder. Cuando Miller lo escuchó, y este diagrama, Miller ya lo conocía, le fue dirigido a la mente que hizo Miller, escuadriñar las escrituras como nunca antes lo había hecho, y yo creo que como nosotros nunca lo hemos hecho. Y llegó Miller a la conclusión que el 22 de octubre de 1844, ¿quién venía? Jesucristo. Y Dios lo permite, hermanos. ¿Y por qué lo permite? Para ir de nuevo a las escrituras. ¿Y en qué nos equivocamos? Y todos sabemos la historia de que Cristo entró al lugar santísimo y Miller pensaba que el lugar santísimo era la tierra, ¿verdad? Hasta aquí todos vamos bien, ¿verdad? Todos vamos bien. Dice, ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía de Habacuc 2:1-4, escribe la visión y escúpela sobre tablillas para que se puedan leer corrientemente. Les había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con el que se ilustrara las visiones de Daniel y Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como un cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía mencionaba una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Por eso mencionamos en la mañana que hay profecías, hermanos, como mencionó el hermano, la profecía que se le dio para Nínive, una profecía condicional. Todos sabemos que en el movimiento adventista ya estaba por pasarse la ley dominical, todos entendemos eso, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera decretado la ley dominical? No hubiéramos nacido. El Señor ya hubiera mandado las plagas, ya se hubiera destruido el mundo, pero Dios sabía que nosotros íbamos a nacer. El hermano lo mencionó. Ahora dice, después del contratiempo, voy en el negro, después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo, el rojo. La visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresura hacia el final, y no engañará la esperanza, aunque tarde, guárdala, porque de seguro vendrá y no tardará. El justo, empero por su fe, vivirá. Queridos hermanos, yo le doy gracias a Dios que pasó el gran chasco, que la ley dominical no pasó en ese tiempo, porque si no nosotros no hubiéramos nacido. Pero hoy la iglesia adventista se encuentra en el mismo estado de los adventistas nominales de ese tiempo, ¿verdad? Sabemos que viene una ley dominical y viene con más fuerza, apoyada por todo el mundo global. ¿Nos estamos preparando? ¿Sabemos lo que se nos viene? ¿O estamos igual que las 10 vírgenes, cabeceando? Y todos sabemos que el movimiento milenita o adventista, como le quieran llamar, en los 7 tiempos proféticos, ¿cuál iglesia era? Filadelfia, hermanos. Filadelfia. Ahora dice, vi que la verdad debería ser plasmada claramente en tablas, que la tierra y su plenitud son del Señor y que no debería escatimar los recursos necesarios para aclararlas. Vi que si los mensajes de los ángeles serían presentados con claridad, tendrían efecto. Vi que la vieja carta fue dirigida por el Señor y que no se debería alterar ni un poquito, ni un punto, sin inspiración. Vi que las figuras en la tabla eran como Dios las quería y que su mano estaba sobre ella y cubrió un error en algunas de las figuras para que nadie pudiera verlo hasta que su mano fuera removida. Vi al pueblo de Dios gozoso en la expectativa esperando a su Señor, pero Dios diseñó para probarlos. ¿Qué dice allí? Dios diseñó para probarlos. ¿Qué pasó después del gran chasco? De 50,000 personas que había en una carpa esperando al Señor, la mayoría se fue. ¿Cuántos quedaron? 50. Solo 50. Solo 50. ¿Y de esos 50 qué hicieron? A doblar rodillas. Señor, ¿en qué nos equivocamos? Y el Señor le fue revelado. Hoy, hermanos queridos, está sucediendo lo mismo. De 20 y tantos millones de adventistas que somos, dice el Espíritu Profecía que ni uno está listo. Híjole, si dice que ni uno,
Eso a mí me pone a temblar, hermanos. Eso a mí me está diciendo que el Señor va a tomar de otros lugares. ¿Quién termina el mensaje? Si no nos preparamos como debe de ser. Aquí dice, hermanos, que la figura de los 3 ángeles, hermanos, que se dio en 1840 el primer mensaje, a 1863 el tercer mensaje. Todos entendemos el primer mensaje, el segundo mensaje y el tercer mensaje. Lo tendremos que entender, hermanos, a cabalidad. Dice, los que buscan a su Señor no descubrieron este error, y los hombres más estudiosos que se opusieron al tiempo también fallaron en verlo. Dios diseñó que su pueblo se encontrará en una decepción. Como yo les mencioné, hermanitos, sabemos que se nos viene una ley dominical, que la tenemos a la puerta. Tenemos años y la iglesia adventista dice que no y que no. Todavía la posponen para tanto tiempo que dice el Espíritu de Profecía, 6,000 años de pecado le he dado a la tierra. ¿Y dónde terminan esos 6,000 años de pecado? Juan, ¿dónde? En el 31. Y lo que tú digas. Pero este estudio nos va a llevar, hermanos, que posiblemente en el 27 se decrete la ley dominical. Y lo vamos a ver y lo vamos a comprobar. Nuevamente fueron guiados a sus Biblias para escuadriñar los periodos proféticos. La mano del Señor fue removida de las figuras. El espíritu de profecía y la Biblia en el Proverbio nos dice, como Daniel, la ciencia aumentará, también el saber bíblico aumentará. El espíritu de profecía en Joel nos dice, tus hijos profetizarán, nuestros ancianos tendrán visiones y sueños. Plásmalo. Yo tuve una visión en este hogar y se lo dije al hermano Alfonso, yo soñé con ustedes. Bradley me dice, yo soñé contigo. Y le digo, por algo son los sueños, hermanos. Dice, nuevamente fueron guiados a su Biblia para escuadriñar los periodos proféticos. La mano del Señor fue removida en las figuras y el error fue explicado. Vieron que los periodos proféticos llegaron a 1844, bendito sea mi Dios, y que la misma evidencia que había presentado para demostrar que los periodos proféticos se acercaron en 1843, probaron que finalizarían en 1844. Yo se les he dicho a ustedes, hermanos, en Apocalipsis 2 y 3 hay un mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias literales, ¿correcto? Y 7 iglesias simbólicas. 7 tiempos proféticos. ¿En qué iglesia estamos ahorita? La Odisea, hermanos. ¿Cómo podemos posponer y decir que al 2031 termina todo esto? ¿Cómo podemos todavía negar cuando somos la última iglesia a nivel mundial? La iglesia, la Odisea. ¿Cómo podemos posponer, hermanos? Cuando cada iglesia tuvo su periodo. Y ahorita se lo voy a demostrar. En 1844, ¿qué empezó, hermano Jaques? El juicio, hermanos. ¿El juicio contra quiénes primero? ¿Los muertos? Y luego empieza con nosotros. ¿Cómo podemos posponer más tiempo, hermanos? Yo me frustro, hermanos, con esto. Yo me frustro con esto, cómo los mensajes adventistas no se están dando en las iglesias grandes. ¿Cómo no estamos preparando al pueblo cuando todavía ellos dicen que esto no es cierto? Que Cristo no viene en el 2030 o 2031, a lo mejor hasta viene antes. Toda la inmoralidad que estamos viendo hoy, todo el mundo se está conflagando sobre una sola bandera y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es posible que digan, no viene para este tiempo si somos la última iglesia? Y si estudiamos los tiempos proféticos, hermanos, no son 200 años los que les da a cada iglesia. Ahora dice de los diagramas de 1850 y 1843, dice, vi que los gráficos ordenados por Dios golpeaban favorablemente la mente, incluso si ninguna explicación, hay algo ligero, hermoso y celestial en la presentación de los ángeles en los gráficos. La mente, hermanitos, nos lleva, y yo les tengo esto para cada uno de ustedes, para que se lo lleve y lo estudie. Lo estudie, y yo sé que Dios les va a dar el conocimiento, hermanos, de entenderlo. Aquí están los 2 gráficos, hermanos.
el de 1843 y el de 1844. Y aquí hay unas profecías que se han despreciado, que dicen que no es cierto. Pero si aquí dice que Dios los inspiró, y dice que allá había una fecha con un error para que los guiara a la Biblia y descubrieran dónde estaba el error. Y como mencioné, no es un error, hermanos. Solo fue una falla de interpretación. Dice, ya por el año 42, la orden dada en la profecía escribe la visión. Aquí lo repetí, perdón, hermanos. Dice, Joseph Batts en el año de 1842 se convocó a una conferencia en Boston, Massachusetts. En la apertura de esta reunión, los hermanos Charles Fitch y Apollos Hale de Haverhill presentaron las profecías pictóricas de Daniel y Juan que habían pintado sobre tela con los números proféticos mostrando su cumplimiento. El hermano Fitch, explicando acerca del diagrama ante la conferencia, dijo que mientras examinaban las profecías pensó que si tuviera algo que se asemejara al diagrama, allí presentó, simplificaría el tema y sería más fácil para él presentarlo ante una audiencia. Aquí había más luz, escuchen, aquí había más luz en nuestras sendas. Estos hermanos habían estado haciendo lo que el Señor les había mostrado a Habacuc en su visión en el 2468 atrás, diciendo, escribe la visión, declara en tablas para que corra y el que leyere en ella, en Habacuc 2.2. Después de alguna discusión sobre el tema, se votó por unanimidad a hacer 300 diagramas similares a ese litografiado, lo cual se logró pronto y se les llamó los diagramas de 1843. Esta fue una conferencia muy importante de autografía de Joseph Weiss. Dicen los hermanos de edad, especialmente los teólogos, que Joseph Weiss se equivocó. Y la otra persona que sacó la profecía de la estrella que vi caer del cielo, esto nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Dicen que él se equivocó y pues a mí me da tristeza, ¿verdad? Lo que llegamos a decir cuando no estudiamos, ¿verdad? No sé si Juan, ¿todavía tienes este libro, Juan? Daniel y Apocalipsis. ¿Ya no lo tienes? Yo les recomiendo a todos ustedes, hermanos, que lo compren. Y en el capítulo 9, la quinta y la sexta trompeta, hermanos. El libro lo imprimieron un poquito, se deshoja, ¿verdad? Aquí van a poder entender, hermanos, todo lo que es el diagrama. Yo lo podía explicar, pero nos tardaríamos mucho. ¿Tienen este libro, hermanos? Si no, para ordenarlo, Juan, y repartido entre los hermanos. Entonces no lo quiero abrir, hermanos, porque solo voy a dar la explicación más básica, porque nos tardaríamos mucho tiempo, pero como menciono, se los voy a dar a ustedes, hermanos. Dicen que Josiah Smith, el que descubrió la profecía de la estrella que cae del cielo, también se equivocó. Y yo le digo a mi Señor, hasta me dan ganas de, no sé, hermanos, me frustro. Y así, ¿por qué, Señor? ¿Por qué dicen que se equivocó? Si realmente ahí está plasmado, los tres hay, y no hay equivocación. Hay un tercer diagrama, tú lo sabes, la mayoría no lo sabe. Está el primer diagrama de 1843, 1850 y el de 1860 al 63, que hizo Jaime Guay. ¿Y qué dijo la hermana G. de Guay? No, siendo su esposo, le dijo, no, este no es inspirado por Dios. Estos son los únicos dos diagramas que fueron inspirados por Dios y las fechas no tienen que ser alteradas. Yo no sé qué sentiría Jaime Guay, el que le haya dicho eso a su esposa. Dice Jaime Guay, el testimonio unánime tanto de las publicaciones impresas como de las conferencias adventistas, aquellos que permanecían en la fe original. Entonces hay una fe falsa. Dice, en la fe original fue que la publicación del diagrama era un cumplimiento de Habacuc, ¿verdad? Si el diagrama fue un asunto profético y aquellos, escuchen con atención, que lo negaron, abandonaron la fe original. En el primer ay, comienza en 1229 con los maometanos. El segundo ay, que empieza
Dice aquí, el segundo ay pasó, el 1840 a 1844. Lo vamos a tocar un poquito más adelante. Si ya pasó el primer ay y el segundo ay, ¿es que ya estamos en el tercer ay o todavía no ha comenzado? Ya comenzó el tercer ay. Entonces, ¿por qué no seguimos creyendo que Dios viene? Que tenemos un lapso pequeño. Dice la fe original, entonces llegaremos al 457 a.C. como la fecha para dar el comienzo a los 2300 días. Oh, allí sí creen, ¿verdad? Le quedan los 2300, ahí sí lo creen. Dice, era necesario que en el año 1843 fuera la primera fecha publicada para que así la visión tardara, para que hubiera un tiempo de tardanza el cual las vírgenes cabecearan. Ya lo leímos atrás, ¿verdad? Hoy, hermanos, estamos cabeceando, decimos que estamos despiertos. Y yo le digo, siempre me lo voy a aplicar. Mentira, hermano Rogelio. Mentira, si estuvieras despierto, estuvieras presentando esto en las conferencias grandes. Pero no es el mí. Es que ya están rechazando. Están rechazando las tablas, están rechazando el mensaje. Y solo Dios, a los que están despertando, ¿qué les está haciendo? Los está uniendo y en grupos pequeños, hermanos. Como terminó la obra el Día de los Apóstoles, ¿dónde se reunían? En casas. Así va a terminar la obra. ¿Nos gusta o no nos gusta? Ahí están los diagramas. Los diagramas dirigidos por la mano de Dios, Elena White. El diagrama dirigido por la mano de Dios tipifican las dos tablas que recibió el Israel antiguo. ¿Cuáles tablas recibió el Israel antiguo? Los 10 mandamientos, amén. El Israel moderno recibió estas dos tablas, 1843 y 1850. Dios estaba repitiendo la historia porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está repitiendo la historia del Israel literal. Sí, hermanos, pero Dios tiene sus fieles. Y esos fieles van a salir triunfantes, le guste al enemigo o no le guste. Amén. Le guste o no le guste. Nadie va a poder detener el tercer y cuarto mensaje que va a alumbrar a toda la tierra. Y yo me pongo a pensar en mí mismo, hermanos, si yo fuera el enemigo, que es bien inteligente, ¿verdad? Digo, sabiendo él que no va a poder detener este mensaje, ¿para qué le hace el cuento? Pero él ya tiene un corazón tan malo que dice que él está arrasando o matando a los que más se lleven para que no escuchen este mensaje. Ya por el año del 1842 escribe la visión, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído. Lo que tengo subrayado allí, por favor, hermanos, la visión todavía tardará hasta el plazo señalado. El plazo señalado ya se dio. Y dice la hermana White, también nos dice que las cifras de este diagrama no eran como Dios las quería, no debía ser alterado, a pesar que haya personas en el adventismo moderno que las rechazan. Y es verdad, hermanos, es verdad. Dice, el último hay en la profecía actual. Por favor, vamos a Isaías 28:9, hermanos. Isaías 28:9. Cuando lo tengan, por favor, un amén. Amén. A ver, léamelo, varón. Y recio. Sí. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. ¿Escucharon, hermanos? ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados o los que son arrancados de pecho? Eso nosotros lo tenemos bien, ¿verdad? Cuando dicen, tú todavía eres un bebé de leche. Oigan, hermanos, ¿cuánto tiempo tiene la iglesia adventista y todavía en las iglesias les dan pura teta? Pura teta. Llegas con un mensaje sólido y te quitan el púlpito. No quieren que se predique ya esto. Y yo doy testimonio, y todos los que están aquí damos testimonios, que los mensajes del primer, segundo y tercer ángel ya han sido eliminados de nuestra teología. A ver, Brawley, ¿quién es la estrella que cayó del cielo? Todos abran sus Biblias en Apocalipsis 9. Y entramos ahora sí al pan sólido. ¿Estás seguro, hermano? Y ahí lo pongo a dudar. Se me queda viendo. Sí, hermano, claro que sí. Dice, Apocalipsis 9, ¿todos lo tienen?
Dice, el quinto ángel. Si menciona un quinto ángel, ¿es porque ya 4 tocaron trompeta? Si vamos en la quinta, ¿cuántas trompetas faltan? No, si estamos en la quinta, ¿cuántas? 2. Escuchen, hermanos, si la quinta trompeta ya fue sonada, enseguida tocó la sexta trompeta, que también ya fue sonada. Entonces, ¿en qué trompeta estamos? Para pasar a la séptima trompeta, el tercer ay. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a los que me están viendo a través de las redes, incluso, ojalá me viera un pastor adventista, cómo es que usted todavía pospone un tiempo de demora tan grande que Cristo no va a venir? ¿Cómo? Si estamos en la sexta y séptima trompeta, cuando se toque la séptima trompeta, se derraman las plagas. ¿Cómo podemos decir eso? Yo sería el primero que decía, qué bueno que Dios todavía va a tardar miles de años en venir, o cientos de años. Y regresémonos, hermanos, como los siervos infieles. Mi Señor tarda en venir. Vámonos al party. No, hermanos. No. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué significa el pozo del abismo? En Apocalipsis 12:9 hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón luchaban contra sus ángeles, pero no hubo más espacio para ellos y fueron arrojados ¿a dónde? En el original dice y fueron arrojados al abismo. ¿Por qué? ¿Cómo lo comprobamos? Nos vamos a Génesis 1:2 y el Espíritu de Dios se paseaba sobre. ¿Qué es el abismo? La tierra. Destruida o no formada. También en tinieblas, ¿verdad? Y que también el abismo puede aplicarse a Tártaros, un lugar desierto, un lugar oscuro, incluso en Job 41:31, el mar donde está el Leviatán. En el Salmo 7:20, profundidades donde están los, vamos a decir, yo lo creo, hermanos, yo lo creo, porque el Señor encerró los espíritus en lugares de oscuridad. Entonces yo lo creo, que es literal. Hay un lugar donde ellos cayeron y donde están presos, porque el Señor lo dice. Entonces, dice, y se abrió la llave del pozo del abismo. ¿Por qué se abrió la llave del pozo del abismo, hermanos? ¿Por qué? En Apocalipsis 23 dice, en el milenio. Vamos a Apocalipsis 23, por favor, hermanos, para que lo entendamos todos. Apocalipsis 23. Del 2, por favor, alguien que me lo lea. Apocalipsis 22. Y si quieren del 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave. Escuchen, la llave del abismo. del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El 3, Dieguito. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Quiero que me pongan atención, hermanos. En el versículo 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Y en Apocalipsis 9:2 dice, y abrió el pozo del abismo. Eso significa que aquí, hermanos, en Apocalipsis 20, del 1 al 3, se cierra el abismo, ¿verdad? Pero ahorita está abierto. Les pregunté quién fue esa estrella que cayó del cielo. El hermano lo dijo. Tiene triple aplicación, hermano. Triple aplicación. Porque ¿cómo es que desciende un ángel y abre el pozo? No puede ser Satanás. Satanás siempre imitará lo que Dios hace. ¿Qué significa la llave? En Mateo 16:19, el Señor les dice a los fariseos, ay de ustedes, intérpretes de la ley, que tienen la llave del conocimiento, que no entran y tampoco dejan entrar a otros. Esto mismo se le aplicó a Satanás en el cielo. ¿Qué quiso Satanás? Tener todo el conocimiento
ser adorado, y el Señor le dice, momento, tú eres mi creación. Aquí el único que puede recibir la adoración soy yo. Aquí el que reparte la sabiduría soy yo. Aquí el que tiene la llave del conocimiento soy yo. Entonces Satanás falsifica una llave. Y en la llave del pozo del abismo, el cual nadie puede abrir ni cerrar. Entonces, ¿quién es esa estrella? Ya lo explicamos en Apocalipsis 20. Descendió un ángel y abrió el pozo del abismo, el cual el pozo del abismo ahorita está abierto, hermanos. Continúa. Y se le dio la llave del abismo. Ya entendimos lo que es la llave, hermanos, significa conocimiento. Y también en Apocalipsis 3, el mensaje a la segunda iglesia, creo que sí es, donde dice que se le da la llave cual nadie puede abrir ni cerrar. Solo quien puede abrir y cerrar. Solo Dios. Solo Dios. Y dice, y se abrió el pozo del abismo, y aquí ya vamos a entrar a la tercera línea profética. Nuestra última línea profética en la que estamos. No hay más profecía. No hay más profecía. Solo estamos esperando el cumplimiento. Dice, y se abrió el pozo del abismo y salió humo del pozo del abismo. ¿Qué significa el humo? Triple aplicación también. Tú lo estudiaste. ¿Qué significa el humo? 1, oscuridad espiritual, confusión o lo que ustedes quieran ponerle. Como un humo de un gran horno. Y se oscureció el sol. ¿Quién es el sol? En las escrituras, ¿quién es el sol? Jesucristo, el sol de justicia. Entonces, si este abismo está abierto y saliendo humo para ocultar al sol de justicia, ¿quién está trabajando? Con oscuridad espiritual o con tinieblas. Y tan astuto que es, falsas interpretaciones bíblicas. Y yo voy sobre mi iglesia, no voy sobre las otras iglesias. Allá ya los tiene y nosotros somos responsables de eso. Pero primero, ¿qué dice el Señor? Ir a las ovejas perdidas de Israel. Pero no nos quieren. No nos quieren. ¿Qué nos toca hacer? Ir ya a los de afuera. Ir a los de afuera. Dice, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué son las langostas, hermanos? Braulio, a ti te agarro porque tú ya lo tienes que conocer. ¿Qué son las langostas? Hay diferentes interpretaciones, pero Triple interpretación. Siempre va a haber una triple interpretación. para unos son demonios, ¿verdad? Bueno, la primera interpretación, es cierto lo que dice Braulio, porque tienen como jefe a Abadón y Apolión. Pero también las langostas que salieron del pozo del abismo, ¿quiénes son? El Imperio Otomano, hermanos. ¿Sí lo sabía, hermano? ¿Sí lo sabía? ¿Sí lo sabía? Qué bueno, lo felicito, hermano, que tenga este conocimiento. Y dice, salieron como langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Hoy vamos a descubrir qué ejército son los escorpiones. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes les ha picado un escorpión aquí, un alacrán? Aquí en este país no, pero sí a México. Allá en... ¿Y a ti también? ¿Y qué se siente, hermano, cuando te pica un escorpión? Recio, por favor, para que escuchen. Como que se le duerme el... Amén. Amén, eso es lo que quería escuchar. El humo que sale del pozo del abismo y pica como escorpiones es el pecado que te adormece y te deja adormecido. Al menos el escorpión te pica, te adormece por un tiempo, pero después se te quita el dolor. Pero aquí vamos a ver cómo este ejército de escorpiones tiene endormecido al mundo en su totalidad. Y yo lo aplico a mí, hermanos. Quiero que todos se lo apliquemos. Hemos estado tan dormidos, no en pecado, sino en la predicación de estos mensajes, hermanos. También por ahí nos dio el enemigo. Tú sálvate, pero a todos estos déjamelos en paz. Tú y vete para allá. Ni es más, ni te me metas con estos. Entonces, todos han visto la profecía de las langostas, ¿verdad? De los chapulines, saltamontes,
no sé cómo les quieran decir, y apenas acaba de pasar uno en Las Vegas, pero miles y miles. Entonces, cuando surgió el poder de los mahometanos, hermanos, eran un ejército desorganizado. O sea, todos por allá, pero tenían un gran poder hasta que llegó la supremacía otomana y los empezó a organizar. Esta aplicación para nuestro tiempo, que lo vamos a descubrir un poquito más adelante, estaban desorganizadas, pero ya surgió Apolión, el destructor, y empezó a organizar a todos. Vamos a tener todos paz y seguridad, reunámonos en el amor y la fraternidad. Pero ¿qué hacen? Sacan a Cristo de ese amor fraterno, el ecumenismo. Siguiente, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. En la Biblia, ¿qué significa el árbol? Hombre, Salmos 1. Y dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y aquí, hermanos, yo los invito, ¿verdad? Cuando están los debates bíblicos, aquí entramos. Y si yo no lo sé, leyendo a los hermanos adventistas que tengan más conocimiento, lo aprendo. Pero había tanto el debate de que, ¿cómo es posible de que diga esto? Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cómo la muerte va a huir de ti, hermanos? ¿Cómo la muerte va a huir? Cuando se te llega una enfermedad grave, te predestinan. Ya, hermano, ya póngase a cuentas con Dios, y solo Dios es el que te puede restaurar la vida, ¿verdad? Pero cuando los mahometanos empezaron su dominio, empezaron a picar como escorpión. Atormentaban a los hombres de la tierra, que cuando conquistaron a Israel, el Señor le dice, momento, aquí no me toques mis árboles. No está hablando de toda la nación, ¿verdad, hermanos? Porque arrasó con toda la nación, arrasó con toda Alejandría, arrasó con Constantinopla, una ciudad fortificada. En ese tiempo también podemos decir la primera potencia mundial, y llegan estos como langostas con colas de escorpiones, aventando fuego, con acorazadas con cabeza de león, pelo de mujer, es todo simbólico. Era su artillería, hermanos. Y los caballos dice que aventaban como fuego. ¿Qué significa eso? Los chinos inventaron la pólvora, todos esto lo sabemos, pero estos hombres inventaron los rifles, inventaron los cañones. Por eso dice que los caballos se le veía que salían como fuego de su boca. Entonces, otras denominaciones, yo no he escuchado estos temas. Y tú te pones a leer, cuando lees, como dice literalmente, caray, con corazadas y cabeza de león, con una corona y cabello largo. Los mahometanos usaban como un turbante. Ahí está. Para ellos es su corona. ¿Cómo es cuando los coronaban rey? Les ponían un turbante. ¿Cómo coronan al pontífice? Con una corona. ¿Con qué nos coronará el Señor? Con una corona, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Los hombres desearán, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte no irá de ellos. Nosotros aquí nunca hemos estado en una guerra, ¿verdad, hermanos? Pero yo me pongo a pensar, ¿qué se sentirá ahorita los ucranianos que reciben bombas y todos? Yo creo que hay muchos que dicen, Señor, ya quiero morir, pero no mueren, hermanos. Entonces, la triple aplicación para nuestros días. Cuando suene la 7ª trompeta y caiga la primer plaga, que es una úlcera, y dice dolorosa, esto ya el Señor da una advertencia. Van a querer morir, y ahí sí, hermanos, la muerte va a huir de ti. ¿Por qué? Porque fuiste tan perverso, tan malo, que permitiste que los escorpiones te estuvieran picando, y aceptas el humo de su tormento. ¿De quién? No de Dios, del enemigo. Y se viene la segunda plaga. O sea que esas personas que reciban la primera plaga por no haberse arrepentido de lo malo, van a vivir esos 7 momentos proféticos de las 7 plagas. Por eso van a querer morir.
pero la muerte va a rehuir de ellos hasta que el Señor venga con su resplandor. Es cuando los eliminará. Si ahí dice claramente que la primer plaga es una úlcera dolorosa. Hace rato, el 4 de julio, y lo voy a decir aquí. Sí, salí con mis hijos a quemar cohetes y qué. Salí con mi niño chiquito, bueno, no tan chiquito. Ahí teníamos unos cohetes bien pasada. Salí a tronarlos, ¿verdad? Y mete su manilla y ¡psh! ¡Ay, me quemé! Y yo también me quemé. Si ustedes se han quemado con aceite cuando cocinan y brincan y le caen, ¿duele? ¿Alguien ha hecho una prueba con un encendedor a ver si aguanta unos 10 segundos? Aguantas como 3, hermano. Bueno, 1, 2, 3. Duele, hermanos. Si cuando te pica un escorpión, duele. Cuando lastimamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, ¿nos duele? Hice una pregunta, ¿nos duele? ¿Qué familiares no entienden estos mensajes? Incluso nuestros hermanos. ¿Nos duele de dar, hermanos? Eso significa que vamos bien, hermanos. Vamos por el camino adecuado. Dice el Señor que claman y gimen los que van a ser sellados. Pero hay personas que en serio, hermanos, no gimen ni claman. Todos aquí tenemos problemas. No están nuestros familiares, no están nuestros hijos. Solo nos basta clamar. Y me hubiera gustado que estuvieran todas las personas que quisiera que estuvieran aquí para enseñarles este mensaje. Lo vimos en la mañana. La salvación está aquí. Y gratis. Está aquí. No puedo entender cómo alguien... No, hermano, no se molesta. No puedo entender cómo alguien la desprecia. Pero Dios en su misericordia, hermanos, cuando suene la séptima trompeta, muchos de ellos que no están aquí en estas filas se van a unir al ejército de Dios. Eso es lo que me conforta a mí. Si mi hija, los hijos de mi hermano, sus esposos, Dios les va a dar un lazo, como se los dio a los milenitas. Hubo un chasco. Muchos se retiraron, pero muchos entraron. ¿Vamos bien hasta ahorita? Los mensajes simbólicos. Dice, el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazadas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como un estruendo de muchos carros de a caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como las de escorpiones, también aguijones, y en sus colas también poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya lo dije hace rato, ¿verdad? ¿Cómo atormentaban, hermanos? Escuchen con atención a los hijos de Dios. Los hijos de Dios pueden ir a la guerra. Ay, luego sí me los voy a poner ahorita a pensar. Los hijos de Dios pueden ir a la guerra. Dice el que no, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el Señor preparó unos ejércitos para pelear contra sus enemigos, ¿correcto? Hoy el Señor está preparando a sus hijos para enfrentarse a la batalla más grande en la historia del mundo. Y vamos a estar hablando de 90% a un 10%. O sea que nos sobrepasan como Gedeón. Gedeón tuvo miedo. ¿Cuántos ejércitos eran? Dice que llenaba toda la ladera. No, ni siquiera da el número. 300,000. No da el número. Dice que estaba todo el monte estaba lleno de... No, a Gedeón, ¿cuánto les dio? Primero eran 22,000. 22,000 o 30,000. Y luego que le dice, no es mucho, llévalos. Y luego, ¿cuánto? Luego 10,000 y dice, Primero no. Le dice todo aquel Que tenga esposas, que tenga hijos. Casa, que se vaya. Son los cobardes. Y luego 10,000 y todavía el Señor Jesús le dice, no, todavía son bien muchos. Yo si fuera Gedeón, sí le diría, híjole, Señor, ahora sí que no somos ni uno en 10, ni uno en 20, ni uno en 100. No, llévatelos al río y todos los que tomen como perro, despáchalos. Ajá, todos los que tomen como agua como perro, despáchalos, pero todos los que tomen agua prudentemente, llámalos. Es lo que dice el hermano.
Eso es cuestión de que no se agachaban, sino que agarraron el agua y estaban Viendo. vigilando. Pero nosotros que, lo que dijo el hermano, triple aplicación, hermanos. Todos aquellos que no estén dispuestos a ir a la batalla han abandonado la fe. Póngale que la fe no, pero han abandonado las filas. Y ellos, entre comillas, dicen, no, yo estoy bien, yo leo mi matutina, yo oro. Está bien. Pero Dios no quiere que tú solo tengas la luz, sino que la luz que tú tengas la comparta y los otros que tengan luz, compartila. ¿Y qué dicen los prudentes? Yo les quiero hacer un llamado a ustedes. Estamos bebiendo agua, que ya saben lo que significa el agua, ¿verdad? El Espíritu. Prudentemente nos estamos alistando para la batalla. Allá dice una hermana, no, yo no quiero estar allá. Pero después ya me dice, sí. Ahí va a estar conmigo, hermana, al lado. Corriendo en la montaña, pero ahí va a estar conmigo. Entonces, ya entendimos aquí, ¿verdad?, cómo las atormentaba. Y un hermano hizo la pregunta, ¿pero ahí dice sellados? Claro que sí, cuando fue a invadir a Israel, ahí hubo personas selladas que los atormentaron por 5 días, pero la profecía dice 150 años duró ese imperio, atormentando y dándole, hasta que el Señor dijo, no más. El imperio otomano quiso ser bestia, pero no pudo. Alemania quiso ser bestia, pero no pudo. Inglaterra quiso ser bestia, pero no pudo. Francia no pudo ser bestia porque México la frenó. El ejército más poderoso de ese tiempo, un ejército de indios, la frenó. Quiso ser bestia y no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque no tenían el conocimiento que nosotros tenemos. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Pero este país va a ser bestia. Es bestia. Bueno, ¿es bestia? Les pregunto, ¿el Senado sabe que este país está en las profecías? ¿Se hacen tontos? Claro, hermanos. No es que lo ignoren, sino que el poder que tienen los adormecen. El versículo 10, tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar, ya lo leímos, ¿verdad? Pero el versículo 11, hermanos, y tienen por rey sobre ellos, escuchen aquí con atención, sobre ellos el ángel del abismo. ¿Qué ángel es este? El ángel del abismo. El supremo Saiyajin, vamos a decir así. Satanás, pero escuchen con atención. Cuyo nombre en hebreo, a ver hermanos, si es Satanás, ¿por qué tiene un nombre Abadón y en griego Apolión? Vamos a descubrir su ejército. La de que es el mismo. Escuchen lo que dice el hermano, ¿eh? A Satanás tiene varios nombres, como Jesús tiene varios nombres, ¿verdad? Pero Jesús, como tiene sus ángeles peleando a favor de nosotros, el enemigo también ya tiene a su ejército peleando en contra de nosotros. Dice, como nombre Abadón y en griego Apolión, y el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Híjole, ya me tardé. Como les expliqué, en el primer ay, hermanos, hubo tantas tinieblas, porque el pozo del abismo sale humo, tormento, los escorpiones. El segundo ay termina en 1840 y en 1844 Josias Slich y Joseph Weiss lo profetizan. Y aún así la iglesia adventista del séptimo día dicen que ellos se equivocaron. Ahí me dan ganas de arrancarme los cabellos y decir, ¿cómo es posible que ellos profetizaron esto? No, es que ellos no fueron profetas, yo tampoco soy profeta, pero el Señor revela en su palabra cosas que los hermanos no conocen y que ni yo tampoco conocía. Y hay otros hermanos que ya tienen ese conocimiento y voy y los escucho, como cuando tengo una deuda, el hermano dijo, ves a googlear. Sí, pero cuando googleas, ¿cuánta información te sale? Hasta 10 páginas, hermano. Tómate el tiempo de ir página por página, o Dios te dirige y rápido en la primera página que te abre, quieres la información que tienes. Pero yo te lo ruego a ti, hermano, cuando vayas a buscar un tema que no entiendes, pon el tema que quieres, pero ponle Estudio Adventista del Séptimo Día. Tal vez te mande una página de la Conferencia General, pero también te mande una página de los Pioneros, o incluso una página independiente
y empiezas a comparar las doctrinas y tú dices, no, porque tú digas, hay algo adentro de ti que te dice que es correcto y que es incorrecto. ¿Cierto o no es cierto? Y el Señor te guía a esos estudios. Por eso les mencioné este libro, hermanos. Solo el capítulo de la 6ª y 7ª trompeta lo entenderán. Yo les puedo explicar aquí todo lo que dice allí, pero vamos a tardar bien harto tiempo, hermanos. Por eso lo estoy haciendo brevemente. Ahora dice, ya entendemos, ¿verdad? Que los mahometanos estuvieron en el tiempo profético. El primero y el segundo hay. El 1844 empieza el segundo hay. ¿Por qué el segundo hay, hermanos? Porque fueron otra vez oscuridad de tinieblas. El espiritismo moderno surge. ¿Cómo es posible que todos los adventistas de ese tiempo, hermanos, 250,000, se retiran de un mensaje tan potente que los atrajo para ir a la carpa, para sufrir las consecuencias del clima y luego retirarte? O sea, para mí se me hace ilógico, hermanos. Hoy pasa lo mismo, hermano. Llegas a un sermón, ahora viene el pastor Gore y ahí vamos todos corriendo, ¿verdad? Llega un pastor y ahí vamos todos. Llega el hermano Rogelio y bien hartas sillas vacías. Llega el pastor fulano y bien hartas sillas vacías. Llega Braulio y Juan, el hermano Alfonso y bien poquitas sillas, hermanos. ¿Qué buscamos, hermanos? El conocimiento. ¿A quién se le dará ciencia si no enseña? ¿A los destetados? ¿Todavía quieren seguir que les dé, es más, agua ni leche toman? ¿O quieren que les dé pan sólido? Ahí está, hermano, la estrella que cayó del cielo. Segunda aplicación. Primera aplicación, lo que mencioné antes. La estrella que vi caer, Lucifer. La estrella que cae, los mahometanos. Tercera aplicación, y esa me gozo en decirlo. ¿Quién es el país de las barras y las estrellas? Tómale, va a caer, le guste o no le guste. ¿Dónde se dio el mensaje del primer ángel? ¿Dónde se dio el segundo y el tercer mensaje? ¿De dónde salió el mensaje adventista para todo el mundo? ¿Dónde es la bandera de las estrellas que va a caer? Aquí. ¿Dónde se va a sentir el golpe más duro en el tiempo profético? Y escribió un pionero y dice, y todavía los hermanos dicen, es que no él era profeta. Ay de los adventistas que se queden en Estados Unidos, desearán vender todo lo que tienen para poder salir y no podrán salir. Esa cita que aunque no fue inspirado, él vio como como Urias Smith y Joseph Slitch y el hermano, su nombre se me van, los que hicieron los diagramas. Incluso Miller, ¿qué dicen los adventistas? Que Miller se equivocó, que Miller no era profeta. Le digo, es correcto, pero Miller también fue inspirado por Dios, como tú lo puedes ser cuando te dirige a la Biblia. ¿Qué mensaje quieres saber? ¿Qué es lo que quieres aprender? Y Dios te dirige, ves con el hermano Alfonso, ves con fulano, tal vez más allá hay un grupo, ves y corre, allá te lo van a enseñar. Dice, el tercer ay se revela después del juicio de la 7ª trompeta, y le dije, el hermano contestó, en 1844, ¿qué sucedió? El gran chasco, pero el Señor entra del lugar santo al lugar santísimo. Las vírgenes que entraron al lugar santo, que todos lo sabemos, ¿qué hicieron? Cabecearon. Dice el Espíritu y Profecía que ahí estaba, ¿quién? Satanás soplándoles vientos, o sea, oscuridad. ¿Y qué hicieron? No, hermano, se pararon y se salieron y se regresaron al atrio. Iglesias, no, estaban en el lugar santo, salieron y se regresaron al atrio. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero ¿qué dice? Que cuando Cristo también se para y pasa al lugar santísimo, pocos, entre ellos los pioneros, lo siguieron. Triple aplicación para nosotros. Empieza el juicio investigador
acerca de los muertos. Dice, ¿dónde, hermano Jaques? ¿Pero con quién empezó el juicio? ¿Con Caín? Con Caín, el primer mártir. Y viene... No, él se queda para el segundo. Oh, no, Caín, Abel. Él dijo Caín, por eso dije Caín. Abel, perdón, no me apedrien, perdón. Empieza el juicio, hermanos. Y el Espíritu de Profecía dice, hermanos, no sabéis cuando tu nombre vaya a ser pasado. Y el mismo Espíritu de Profecía dice que ya hay hermanos que ya fueron enjuiciados. Van a la iglesia y asisten, pero no saben que su nombre ya fue pasado. Y eso yo me digo, Señor, pero ¿cómo está esto? ¿Será el verdadero hermano que sabe cómo lleva su vida? Si es un fornicario, una fornicaria, una ladrona, una estafadora, un asesino, yo no sé qué vida tenga, y viene a la iglesia como si nada hubiera pasado. Por eso el Señor le dice, ¿y tú cómo entraste aquí? No tenía que. Las vestiduras. Hermanos, si yo llego sabiendo que soy un adúltero, un ladrón, ¿ustedes creen que mi corazón no me hace arrodillarme y decirle, Señor, ayúdame, perdóname, lávame? Yo no puedo, pero sé que tú lo puedes. Y el Señor te inviste de poder, hermano, para dejar lo que teníamos. Y yo aquí admiro a muchos hermanos porque tienen su testimonio. Pues le damos gracias a Dios que no quedamos locos con la droga que nos metimos, que no asesinamos a alguien, porque Dios nos rescató, porque nos dejamos rescatar. Nos dejamos rescatar, pero aquel que no se rescata va a sufrir las mismas consecuencias. Estamos a punto de pasar al lugar santísimo. Y dice, este ay es paralelo a la trompeta que suena en Joel 2 y señala la consumación del plan de Dios para todo el mundo. Cuando se decrete la ley dominical, ¿qué va a pasar? Se dividen los dos pueblos. Dice el Señor, el que es justo, siga siendo justo más. El que es impuro, impuro. Hermanos, no va a haber momento que ya te justifiques y que te limpies. No, ya no hay. Ahí se dividen los dos grupos. Por eso hoy es momento de trabajar. Y dice, el tercer ay marca el final del juicio de Dios sobre el pecado. Escuchen, sobre el pecado. Y todavía no nos damos cuenta del ejército de escorpiones que nos está de, aún dentro de nuestras iglesias. Pero ¿qué hace Satanás? Disfraza, maquilla el pecado. Y no quise poner la cita porque tenía muchos. Dice la hermana Guay que el enemigo nos hace creer que nuestras obras, nuestro comportamiento es bien bueno, pero tenemos una vida diferente. Me hubiera gustado poner la cita. Ahorita me está dando más luz. Y dice, ocupa el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19 cuando el Señor es coronado, cuando se establece el reino de Cristo. Dentro de este tercer último ay están las 7 copas de la ira de Dios, descrita en Apocalipsis 16. Esta serie de juicios es el mayor desastre que los habitantes de la tierra jamás hayan visto. Y es cierto, no ha habido ninguna tribulación como la que se nos viene. Y dice la pluma inspirada que ni siquiera ella pudo escribir los eventos que se vienen a la humanidad. Yo fui a Tijuana a ver a mi hermano y tenía un miedo, hermanos, de hablarle de Dios. Pero no es un miedo normal, sino que es el enemigo que te está dando. Y llegando, su esposa me dice, a mí no me hables de política ni de religión. Ay, caray, pero si ni siquiera he abierto todavía la boca. ¿Quién le sopló? A mí no me hables ni de política ni de religión. Y ya estuvimos los días que estuvimos allá y yo, híjole, pues ya nos vamos, hermano, ven, quiero hablar contigo, siéntate. Y cuando hablé, la que aceptó fue ella. Amén. La que aceptó fue ella, porque mi mamá es católica y le llevó sus santos a ella. Y suegra, pues yo la respeto, ¿verdad? Pero pues no le dijo a ella, le dijo a mi hermano, pero eso me lo tiras. Entonces tiene un conocimiento poquito. Y mi hermano le hizo una pregunta, ¿dónde está mi hermano Ángel? El que falleció. Me dice, pues allá en el cielo. Y entonces de ahí me agarré. Y le expliqué, le dije, voy a regresar. Porque llevaba un miedo y quería llevarme mi computadora, porque casi mis sermones son más gráficos, porque la gente entiende más visualmente, ¿verdad? Y hoy nos toca, hermanos, trabajar con nuestras familias. Ya trabajando con la familia, entienda o no entienda, yo me sacudo.
¿sabe qué, mamá? ¿Sabes qué, esposa mía que está allá atrás? Yo te quiero y te amo, pero amo más al Señor. Y si tú no te alineas conmigo, el Señor va a hacer la división. A lo mejor al hermano Rogelio lo mueve y tú entras con los niños, o viceversa. Pero tenemos que estar unidos, hermanos. Por eso puse ese himno. Unidos y en verdad. Oh, no, me equivoqué. Te lo había dado, ¿verdad? Ahora dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie será vivo. Nadie será salvo. Mateo 22:14. Los tiempos proféticos se cumplirán. 7 iglesias en la profecía. 7 cabezas de la bestia. 7 ataques a la iglesia. 7 sellos. 7 trompetas. 7 candeleros. 7 estrellas. 7 montes. 7 reyes. Aquí pongan atención. Estamos en este tiempo. 7 reyes. Uno vendrá y es el octavo. Es Abadón y Apolión, el gran destructor. ¿Quién es ese? Hermanos, ya lo tenemos a la vista y no lo vemos. ¿Quién se está religiendo? Yo necesito una persona aquí. O quitamos esto, ya no lo necesitamos, ¿verdad, hermanos? Yo creo que ya con lo que leyeron ya, o lo vieron, de todos modos se la van a llevar. Bueno, pronto se va a manifestar Abadón y Apolión, el destructor. Vean esto, hermanos. ¿Qué leen allí? El 11 de septiembre comenzó el tercer ay, hermanos. O la iglesia adventista del séptimo día dice que no. ¿Cómo comenzó el tercer ay? Todo el mundo cambió con lo que pasó el 11 de septiembre. ¿Quién tumbó las torres? ¿Quién, hermano? Bueno, un autoatentado. ¿Y a quién le echaron la culpa? Voltéala, por favor, porque ya te me la llevaste. El tercer ay. ¿A quién le echaron la culpa? A los talibanes, a los otomanos, a los musulmanes. ¿Por qué le echaron la culpa a ellos? Eran enemigos de la nación. Dicen que eran enemigos cuando ellos lo criaron. Ellos educaron a Bin Laden. Ellos lo prepararon como guerrillero. Ellos los llevaron a toda la... Bin Laden estudió aquí en Texas con George Bush, hijo. Eran amigos íntimos. Surge Abadón y Apolión. Hermano Remberto, si ustedes lo saben, contésteme. ¿Quién inventó el Corán? ¿Quién inventó el Corán? ¿Quién? ¿Escucharon? ¿Quién inventó el Corán? ¿Sabías, Juan, eso? El Corán fue escrito por los católicos. Investiguen. Inventó el Corán para que surgiera Abadón y Apolión, para tenerlos con su Dios, Alá, y su profeta, Mahoma. El 11 de septiembre comienza el tercer ay. ¿Qué dice cuando se dirige hijo Bush a la nación? Repite las mismas palabras que dijo Dios, y el Papa también la repite. Dijo Dios, el que no está conmigo, contra mí está. El que no recoge, desparrama. Y este presidente lanza la advertencia. Bush advierte al mundo, quien no está con nosotros, está contra nosotros. Cuando tumban las torres. Y se prepara para ir, entre comillas, ¿verdad?, a buscar las armas de destrucción masiva a Irak. A terminar de rematar a los otomanos mahometanos. El tercer ay comienza, hermanos. Empieza, dicen, y a mí no me crean, que el juicio a los vivos comenzó el 11 de septiembre. Porque el Señor mandó la señal más grande que el mundo no pudo haber visto. Dicen que en ese tiempo las iglesias se llenaban. Yo no sé, todavía no era cristiano. Pero eso sí les digo, cuando sonó el 11 de septiembre, yo estaba en el trabajo. Mi esposa me habla que de una bomba, no le puse atención. Y yo trabajaba con musulmanes. Y bien bravos. Y cuando escucho la noticia, ¿saben lo que hizo el hermano Rogelio? Me fui a Huntington Park a reclutarme al ejército de los Estados Unidos de América.
me fui y me recluté. Ahí estaba una tremenda línea de los Marines. Estaba en la oficina, llego y tu nombre, bla, bla, bla. Ay, Rogelio, si no hablas inglés, vete. Pero si hubiera hablado inglés, hermanos, me reclutan. Me fui a reclutar porque estaba bien enojado lo que había pasado. Pero después que estudié esto dije, ya estuviera sepultado. Dice, el tercer ay comenzó que giman los moradores de la tierra. Cuando pasa el 9:11, todo el mundo en su totalidad cambia. Empieza a surgir, como dijo Daniel, el saber tanto bíblico como la ciencia aumenta de una manera, hermanos, con la ciberseguridad. Lo que dijo George Bush, el que no está conmigo, contra mí está. Usted le está dando un ay. Si no te alineas conmigo, México, o Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, o sabemos que todo el bloque europeo le pertenece a Estados Unidos. Ellos son los que los gobiernan. Vas a sentir las consecuencias. Miren lo que pasa. El jubileo extraordinario de la misericordia, el 8 de diciembre de 2015 al 2016, el Papa manda no es un mensaje, es una amenaza y dice, voy a dar un año de misericordia a todas las iglesias del mundo para que entren por las puertas de San Pedro. Yo ya me estaba haciendo adventista. Y yo escuché esta noticia y dije, ¿cómo? Le está haciendo una advertencia a todas las iglesias mundialmente. Si no entras por la puerta en este año 2015 y 2016, tu gracia se te va a ser cerrada. ¿Y qué hizo la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el 2000? Hizo un acuerdo de no ataque mutuo entre ellos. Le están dando el poder a Abadón y Apolión. Claro, le está dando el poder para ir contra nosotros. El tercer ay comenzó y todavía ustedes no lo disciernen. Y contigo a la Virgen María. Es ilógico lo que ellos hacen. Pero en cambio, ¿qué hace la religión mundial? Sí, vamos unidos de la mano. ¿Y quiénes están despiertos? ¿Quiénes están evitando el ay? Nosotros, hermanos. Nosotros. El crecimiento de la teología del dominio. Ahí está. Vean esta amenaza que me mandó. Sí lo saben ustedes, lo tienen que saber ustedes esto. ¿Será un llamado de integración o de guerra? El Papa Francisco, lo mismo que hizo Bush. O somos hermanos o somos enemigos. ¿Quieren que les ponga el video? ¿Me dan unos minutos o ya paramos? ¿Sí? Ok. Entonces, ok, espérenme. Se los voy a poner ahorita. Ahí está. El tercer ay comenzó, hermanos. Y muchos no se dan cuenta que Apolión y Abadón nos están picando constantemente. Y en las iglesias adventistas, ¿qué dicen? ¿Cómo es posible que el presidente Ted Wilson vaya a una conferencia ecuménica? Yo iría si me invitan, yo enfrente de las cámaras de todos ustedes, yo iría, pero yo pediría el púlpito. Con todo el amor, hermanos, les tengo que dar un mensaje. Ya después, apedríenme, hagan lo que ustedes quieran. Pero este hombre, ¿qué? Nomás está ahí sentado escuchando. ¿Quién está tomando el dominio? Los escorpiones. Le están pique, que ya lo tienen bien adormecido. ¿Estamos en esta misma condición nosotros? Por favor, hermanos, estamos en el tercer ay. Y todavía la gente, oh no, eso todavía falta mucho tiempo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Las personas se vuelven cada vez más conscientes de la necesidad de un nuevo orden mundial. Y si este hombre está diciendo que viene un nuevo orden mundial, ¿quién lo va a dirigir? ¿Él? Bueno, aquí hay otra persona que también lo dijo. Sí, el final de la Guerra Fría ejecutó una gran precisión quirúrgica. La primera guerra del Golfo quedará para la historia. El discurso en el que él proclamó el inicio de un nuevo orden mundial en 1990. Puse la fecha mal, pero fue cuando fue el 9/11. ¿Qué dijo George Bush? Tenemos que establecer un nuevo orden mundial para que los terroristas no nos ataquen. Un autoatentado, pero ese mensaje va más para allá. ¿Qué dice la hermana White? Que en el último tiempo, ¿cómo nos van a considerar? Como terroristas, porque no nos sometemos a las leyes del gobierno. Entonces, hermanos, empezó el tercer ay.
Hermano, los dos lo están diciendo. En el 9:11 comenzó el tercer ay. Y dicen que empezó ya también el juicio a los vivos. ¿Todavía queremos seguir en tinieblas? Hay aquí una profecía escondida. La de los 2520, el 2520. Y yo no entiendo por qué, hermanos, dicen que tampoco es profecía. ¿Me lo enseñas, por favor? Necesito que lo extiendas, por favor, Manuelito. En la primer gráfica, la primer gráfica donde el Señor ocultó su mano. Y aquí lo tienen grande. 2520 más 675, 1843. Y como lo quieras hacer, 7 semanas, 12 meses, 84 meses más 30, todo lo puedes sacar, 1250. Y todavía falta esa profecía que se cumpla. 2520. Y acá está esta profecía. Y esa profecía también encierra 3 tiempos proféticos en el cual estamos nosotros hoy. Y termina en el 2030, no en el 31. Hermanos, si ustedes piensan que todavía no hay un tercer ay, aquí lo dice el Espíritu de Profecía, no debemos de pensar, ya hermano Manuelito, gracias, dice, no debemos pensar que no podremos soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. Pausa aquí. En estos momentos, se los acabo de leer en Apocalipsis 9. Fueron tiempos terribles de 150 años y 5 días, 7 días, 50 días, lo que tú le quieras poner, cuando se venga este tiempo de persecución. Tenemos que soportar lo que ellos soportaron. Tenemos que soportar lo que soportó Martín Lutero. Que Martín Lutero es una contraparte de Guillermo Miller. 2 grandes reformadores. 2 grandes reformadores. Son tiempos paralelos, hermanos. Se nos viene un tiempo que yo sí digo, y le digo a mi esposa, ¿te quieres quedar? Adelante. Pero ahí va a decir, ay, ¿por qué no me fui con Rogelio? Ay, no tengo de comer. Claro que va a haber de comer, pero vas a aceptar ¿qué? La marca de la bestia. Dios no sé por qué hasta en este momento me habla y no puse esas citas, ¿verdad? Donde dice, hermanos, especialmente a los líderes, si ya tenemos el terreno, ya están las casas, te hago el último llamado que estamos esperando. ¿Sabes por qué no salen las demás feligresía? Porque nos están viendo a nosotros. Ellos dependen de nosotros. Cuando nos vayamos los 3 que ya estamos listos, les aseguro que muchos nos van a seguir, hermanos. Muchos nos van a seguir. ¿A dónde vas a ir, hermanita? Cuando ya no nos veas aquí y te digan, no, pues los hermanos ya se fueron. A prepararte. Allá hay espacio, hermano. Tenemos mucho espacio. ¿A dónde vas a ir, hermanita? ¿Te estás preparando? Ahorita estamos plantando, pero... Bueno, dice el Señor que muchos que no tienen llegarán donde sus hijos ya tienen lugar preparado. Pero yo les digo a ustedes, Dios te dice en este momento, prepárate. Prepárate como Noé, porque viene un diluvio el cual jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Vienen cosas terribles que aquí lo dice. No podremos soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo y por las cuales la religión de Cristo casi llegó a ser aniquilada, serán sobrepasadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Maranata, el Señor viene, página 192. Hermanos, ahí tienes ya a Abadón y Apolión, el que le están abriendo el camino a su jefe supremo, cuando se manifieste en la forma de Jesucristo. ¡Ay de los moradores de la tierra! Apocalipsis 9. Vamos a Apocalipsis, con eso vamos a cerrar ya, hermanos. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Lo tenía correcto. Y cito y leo. ¿Ya lo tienen todos, por favor? Y dice la palabra de Dios: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos.
Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Si ustedes todavía, ya termino, ya termino, ya sé que me pasé, ya termino. Si ustedes todavía no creen, hermanos, que en estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos más terribles que mi generación, yo ya estoy de edad, aunque no lo aparenta, pero ya estoy chochito. Le puedo preguntar a mi hermana, ¿estos tiempos del LGBT se veían en su tiempo, hermana? No. Ahora abiertamente, ¿verdad? Ya hasta les dieron derechos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Van ahora a sobreeducar a nuestros niños y, híjole, cuánta cosa. Entonces, queridos hermanitos, les pido que en Apocalipsis 9:11 tiene sobre ellos por rey el ángel del abismo, cuyo nombre es hebreo, Abadón, y en griego se llama Apolión. Con eso termino, hermanos. Y por favor, todos levántense y leamos todos juntos este versículo que Dios tiene para ustedes. Todos juntos. Dice en Hebreos 10:37, ¿qué dice? Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Lucas 21:28, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestras cabezas, está cerca. Estamos viendo el tiempo profético, hermanos. Y si tú me quieres decir a mí en mi cara que no es cierto, sentémonos a la mesa y te voy a enseñar más de lo que viene. Pero tardaríamos mucho tiempo, hermanos. Estamos en los últimos días de la historia de este planeta. Estamos viendo cómo las leyes cada vez van constantemente al mal, al mal, al mal. Y el que nos está picando es Satanás. O el Señor dijo, o totalmente despiertos o totalmente dormidos. No hay ni de dos, o despiertos o dormidos. Que el Señor bendiga su santo nombre, hermanos. Por aquí les tenía otra. Ahí lo voy a dejar en esa. En otra ocasión, permítanme, no se vayan. A ver, necesito un diácono, por favor. Al hermano Jaques. El hermano Manuel ya tiene. No, me falta una. Al hermano. No, porque son dos diferentes. No, una por familia. A las dos hermanitas. A la hermana. A la hermana Rosemary. A la hermana Araceli. Diego. It's Spanish. You want in English? Yeah, in English. Okay, later. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Si no levantas la mano, brother, te quedas. Hermano, tú ya tienes las tuyas, ¿verdad? Pásasela ya al hermano Alfonso. Ahorita se la doy, hermanita, espérame. Ahorita se van a asustar. En esta gráfica, hermanos, lo van a entender mejor. Aquí está el 9:11. Aquí está el 9:11. Espero en el amor de Dios. Ten. Llévatela. O vamos a recoger las ofrendas, hermanos, por favor. Ahorita se la paso. Aquí está una en English. Que voy a pasar a recoger Las ofrendas, por favor, hermanos. Perdón por haber interrumpido un poco la irreverencia, pero era... Sí, cierto, lo hubiera hecho después de hermanos, pero pues se me pasó. Ok, hermano. De la segunda gráfica. Dásela, porque son dos gráficas.
Si ya lo recogieron las ofrendas. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas. ¿Se recogió, hermano? Vamos a orar, hermanos, y por los alimentos al mismo tiempo ya también. Ok, correcto. Si hay una petición, hermanos, que todos estamos en necesidad, Dios sabe las necesidades que cada uno tenemos.